El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. O de este pastor del Templo Centro Cristiano a través de la Radio Savage. Y también hay otro grupo numeroso que no solo está viendo, no solo está oyendo, sino está mirando la señal que sale también de este sitio. Los que nos ven por internet, yo quiero que les demos a todos ellos la más cordial, sincera, amorosa bienvenida a ser parte de este culto que yo estoy seguro va a edificar la vida de cada uno de ellos. Ahora pueden tomar su asiento. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Amén. Espero que acepten que la repetición es un excelente medio para la memorización. ¿Cuántos aceptan eso? Repetir. Es tan valiosa la repetición que hasta los errores se graban, se quedan. Cuando una cosa se repite. Así lo han dicho algunos políticos inclusive, y creo que les ha dado resultado. ¿Cuántos recuerdan sobre el mismo asunto? ¿Cuántos recuerdan lo que pasaba con las llamadas tablas de multiplicación? ¿Cuántos recuerdan eso? Había que repetirlas y repetirlas hasta memorizarlas. La repetición que daba para uno de alumno daba tanta cólera porque había que repetir, pero era la única manera. No sé si ustedes saben, han comprobado la deficiencia que hay en las matemáticas hoy con ese asunto de que aparecieron las calculadoras. Uno va a donde no hay calculadora, la gente no puede multiplicar porque no sabe ninguna tabla. No así la hermana Gloria, que aunque se vaya la luz o lo que se vaya, ella es buena porque la obligaron a que se aprendiera las tablas de multiplicación. Hoy la gente no sabe multiplicar si no es a través de las maquinillas. Es por eso que yo uso la repetición, porque de alguna manera les ayuda a ustedes, me ayuda a mí, para que recordemos lo que estamos tratando, especialmente porque en el caso mío, yo anhelo que lo que les comparto quede grabado en sus mentes y en sus corazones para que produzca los resultados que debe producir. Les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones, y aquí les quiero ya despiertos, la serie de predicaciones bajo el título, por favor todos, Conociendo al Espíritu Santo. Repitan eso, por favor, Conociendo al Espíritu Santo. Ese es el título de la serie, Conociendo al Espíritu Santo. Y sobre conocer al Espíritu Santo, les adelanto que hay dos maneras de conocerlo. Una de esas formas es conocerlo teóricamente, bíblicamente, teológicamente. Esa es una de las maneras de conocer al Espíritu Santo. Es una de las maneras. Y la otra forma es conocerlo personalmente, conocerlo espiritualmente, es conocerlo íntimamente. ¿Me voy explicando? Hay dos formas de conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál dijimos que es la primera? Conocerlo teóricamente. ¿Se acuerdan otra palabra? Teológicamente. Hay gente que es experta en conocerlo teológicamente. Y la otra forma, conocerlo espiritualmente, personalmente, íntimamente. Se debe conocer al Espíritu Santo íntimamente. Esas dos formas, escúchenme bien por favor,
Esas dos formas no deben de estar separadas. Nadie debe decir, bueno, yo conozco o yo quiero conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera forma? Teóricamente, vamos a decir. Y otro puede decir, yo quiero conocer al Espíritu Santo íntimamente. Estoy diciendo que esas dos formas no deben de estar separadas. El conocimiento bíblico no es completo sin el conocimiento íntimo, personal. No es completo, no es completo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, él lo había conocido personalmente, íntimamente ahora, después de pasar por algunas experiencias. De la misma manera, el conocimiento personal, espiritual e íntimo no es completo si no va acompañada del conocimiento, volvamos otra vez, primero teórico, teológico, no es completo, y sin el conocimiento bíblico, ese otro conocimiento, la persona que dice yo conozco al Espíritu Santo íntimamente, ese conocimiento solo, escúcheme bien, ese conocimiento solo puede volverse peligroso. Porque al Espíritu Santo hay que conocerlo de acuerdo a la revelación escrita, de acuerdo a las Escrituras. ¿Sabe que hay mucha gente hablando locuras y actuando locamente porque dicen que conocen al Espíritu Santo íntimamente, lo cual no es cierto? Porque si lo conocieran íntimamente, deberían de conocerlo bíblicamente. ¿Me estoy explicando? Bueno, dije que íbamos a iniciar ¿de dónde? ¿De qué íbamos a de lo más sencillo, pero esto que estoy diciendo en este momento no es sencillo. ¿Lo consideran sencillo ustedes? No, no es sencillo, es profundo. Sin embargo, sentí guianza de poder compartirlo en la introducción de esta predicación. En las cuatro predicaciones anteriores, hemos considerado lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo, asunto completamente importante. Hemos estado considerando lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo en las cuatro predicaciones anteriores. En la número 1, vamos a ver un repasito rápido. En la número 1, el Señor Jesucristo enseñó sobre la conveniencia del relevo ministerial entre Él y el Espíritu Santo. Ojalá que quede claro lo que acabo de decir. El Señor Jesucristo enseñó sobre el relevo ministerial entre Él, Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Eso está claro en la Biblia. Dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el otro consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Señor Jesucristo enseñó sobre ese relevo. Ido el Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo. No sé por qué el pueblo evangélico no ha sido capaz de comprender las enseñanzas puntuales del Señor Jesucristo. En la predicación número 2, o en el siguiente, número 2, el Señor Jesucristo enseñó, que el que camina junto al creyente y mora en su corazón es el Espíritu Santo. ¿Quién enseñó eso? Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo Él? Hay un versículo puntual que dice que cuando Él viniera, andará con, que eso significa a la par, y estará en, que eso significa adentro. ¿Quién enseñó eso? Lo enseñó el Señor Jesucristo. En la tercera predicación compartí el tema. El Señor Jesucristo enseñó que el que produce la vida abundante en el creyente es el Espíritu Santo. Amén. El que produce Miren, hermano, la vida evangélica es para que sea la más feliz de las vidas. Cuando un creyente anda llorando como nena, no ha comprendido lo que es la vida evangélica. La vida evangélica es para que sea porque es tan así la vida evangélica que no importan las circunstancias por las que uno está pasando. Puede ser que esté enfermo, está pobre, está desgraciado, pero por dentro
hay felicidad porque allí mora el Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Alabe al Señor, alabe al Señor. ¿Quién enseñó eso? Lo enseñó el Señor Jesucristo. En la cuarta predicación, el Señor Jesucristo, o vimos que el Señor Jesucristo enseñó que el que le da poder, el que le da poder al creyente es el Espíritu Santo. Por supuesto que ese poder no entontece, porque la gente que recibe poder, hay otros medios de poder, pero no como este poder. Fíjate que, por ejemplo, el dinero da poder, pero el poder que da el dinero es un poder que entontece, hace bruta a la persona. Pero el poder que da el Espíritu Santo nos da poder para ir y compartir con otros la fe que nosotros tenemos. Hechos 1:8, ¿qué dice? No los escucho a todos. Un creyente que se congrega en centro cristiano y no sabe esos versículos, me da gana de ponerle disciplina, fíjese. Es el colmo que no sepa. Hechos 1:8, quiero oírlo. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos haciendo un pequeño repaso. ¿Vale el repaso? Tanto para unos, para otros. Los que no habían oído estas predicaciones, algo ya quedó ahí en su mente. En ese mismo sentido, viene la predicación de hoy bajo el tema, atención ahora, esto lo vamos a repetir varias veces. El Señor Jesucristo enseñó que quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Quiero escucharlo de parte de ustedes. Está aquí visible ya, para solo que puedan leer y ya lo amo. ¿Cómo es el tema de hoy? Vamos a ver los de mi derecha. Padres de familia, quiero oírlos gritar. Vamos, ¿cómo es el tema de hoy? El Señor Jesucristo enseñó que quien produce el nuevo nacimiento es, ustedes aquí. Fíjense que como están las cosas, casi pudiera ser una competencia entre miembros de la iglesia y padres de familia del colegio, porque aquí la mayoría son padres de familia, pero sí hay miembros. Ustedes tienen que ayudarle a los padres de familia. Vamos a ver ustedes una vez más cuál es el tema. El nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Ahora ustedes, fuertes. Es el Espíritu Santo. Vamos juntos a dar una ofrenda de palmas. Amén. Adelanto que presentar la doctrina, porque el nuevo nacimiento es una doctrina, la enseñanza debería decir, adelanto que presentar la enseñanza del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento, en una sola predicación es completamente imposible, porque tiene demasiada información. No se imagina las páginas que tiene la teología bíblica y sistemática para desarrollar la doctrina del nuevo nacimiento. Así que hablar de esta doctrina en una sola predicación es completamente imposible. Es por esa razón que lo que voy a hacer en esta predicación es solo tocar los aspectos más fundamentales del nuevo nacimiento. Solo voy a tocar los aspectos más puntuales, más fundamentales de esa doctrina. Vamos a ir a la palabra de Dios. Un predicador que no predica palabra de Dios no debería de ser predicador. Vamos a ir a San Juan. San Juan capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Están listos? San Juan
capítulo 3, versículos 1 al 8. Por favor, lee en voz alta. Usted no me está ayudando a mí cuando lee más alta, usted está edificándose cuando lee más en voz alta porque le está dedicando más atención a lo que está leyendo. ¿Cómo dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo añada bendición a su palabra. Pasaje lindísimo, ¿no es cierto? Pasaje interesantísimo. Fíjate que quisiera, lo tengo en mis notas, pero muy lacónico. Quisiera llamar la atención. ¿Tienen sus Biblias abiertas todavía? Quisiera llamarle su atención entre el final del versículo 2 y el versículo 3. ¿Quién está hablando en el versículo 2? Rápido, hombre, eso no tiene ningún problema para contestar. Está hablando Nicodemo. ¿Y qué está haciendo? Está elogiando al Señor. Quiere congraciarse con el Señor. Y le dice: sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Tienen el tono, el sentido con el que el hombre está hablando? ¿Cuál sería la respuesta lógica, adecuada del Señor Jesucristo ante las palabras que Nicodemo venía diciendo? Pues te agradezco que tú comprendas quién soy, pero el Señor le da vuelta a todo y en lugar de contestar la pregunta que él hace, le presenta la importancia del nuevo nacimiento. Lo voy a tratar más adelante, porque dice, respondiendo Jesús, lo normal era que le dijera: mira, te agradezco que reconozcas quién soy, pero él no reconoce nada de eso, sino que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere, puntualmente, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Cómo el Señor trataba las cosas. No era lisonjero, él iba al punto y él sabía lo que era más importante. Para entrar al tema, algo sobre el nuevo nacimiento. No estoy definiéndolo todavía, pero quiero hablar algo sobre el nuevo nacimiento. Creo que todos comprendemos lo que es el nacimiento natural de un bebé. Seguro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Comprendemos qué es un nacimiento natural de un bebé? Lo siento hoy que están con una pereza para hablar, y si la están para hablar, la están para entender, y eso me preocuparía. Un nacimiento natural es el momento cuando un ser humano hace acto de presencia física y visible aquí en la tierra. Él ya ha vivido, ya está vivo, pero ha estado en manera invisible, en manera no visible. No ha hecho acto de presencia física. Cuando un niño nace, hace acto de presencia física, visible aquí en la tierra.
Pero aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo tipo de nacimiento, el cual tiene algunas peculiaridades diferentes al nacimiento natural. Este nacimiento espiritual, nuevo nacimiento, tiene algunas diferencias puntuales del nacimiento natural. No es igual, algunas las vamos a ver más adelante, pero es completamente diferente. La principal diferencia entre el nacimiento natural y el nuevo nacimiento es que este último, el nuevo nacimiento, no se da por voluntad de carne ni voluntad de varón, amén, así dice la Biblia, sino que se da por voluntad de Dios. El que quiere, por eso es que el que lo produce es el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no ha sido disposición de dos personas que se ponen de acuerdo, no. El que se puso de acuerdo en esto es Dios, es el Espíritu Santo para producir el milagro del nuevo nacimiento. El no comprender esta diferencia llevó a que un sabio doctor de la ley pasara por la vergüenza de ser considerado como ignorante. Así lo trata el Señor Jesucristo, porque Nicodemo contesta, ¿cómo puede ser esto? Estamos hablando de un doctor en la ley, pero es que este no era asunto de la ley, era asunto más espiritual. Y el Señor le dice, tú siendo maestro, ¿de qué has estado estudiando entonces? ¿No has comprendido lo que es el nuevo nacimiento? Entonces, no comprender esa diferencia, que el nuevo nacimiento no es por voluntad. Él dice, ¿puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y él le dice, eres tú maestro y no has entendido lo que es el nuevo nacimiento. Pero, ¿qué es en sí el nuevo nacimiento? ¿Qué es? ¿Están pensando? ¿Están pensando? Realmente no es fácil explicar este misterio. Yo cuando ya estoy sentado y quieto, analizando lo que es, y viendo y pensando en Nicodemo, digo, en alguna manera tenía razón el pobre viejo, porque esto no es mucho teórico, es más un asunto de fe para que suceda este milagro. Entonces, he gemido delante del Espíritu Santo, he pedido guianza para poder comprender este misterioso asunto y mucho más para poder compartirlo con ustedes hoy. He gemido y miren que es una cosa curiosa, este tema lo vengo compartiendo ¿por qué? Por 40 años quizá, con mucha más claridad de unos 30 años para acá, pero últimamente al pensarlo en manera seria y práctica en relación a ustedes o a mí, tengo temor, tengo temblor, anhelo que el Espíritu Santo me dé guianza para poderlo entender. Ya dije que si estuviéramos hablando del nacimiento natural de un bebé, diríamos que es el instante en que el nuevo ser toma forma, toma presencia física y visible y se está volviendo parte del mundo material. Eso sería el nacimiento natural, ya lo dije. Pero aquí, una vez más repito, estamos hablando de un nuevo y diferente estilo de nacimiento que se puede calificar, escuche bien cómo lo califiqué, se puede calificar de único, misterioso y divino. De eso estamos hablando ahora, de algo que es misterioso, de algo que es divino, de algo que es único. No hay otra forma de poder pensar en él. He aquí mi definición. Les pido que pongan todo su cuidado. Vamos y me van a permitir repetir varias veces lo que voy a decir a continuación, porque es lo que yo considero, lo que he preparado, lo que he concluido que es la definición, una definición corta y práctica del nuevo nacimiento. Escúchenmela y después se unen conmigo para repetirla y tratar de memorizarla. El nuevo nacimiento es un milagro, vaya poniéndole cuidado a todos, ¿qué es un milagro? Una obra que no la puede realizar el hombre. Milagros solo le corresponden a Dios. Me molesto cuando un hermano con entendimiento, el doctor hizo un milagro en mí, o fulano, es más, un hermano oró por mí y hizo un milagro. Mentira, el único que puede hacer milagros se llama Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Entonces digo
que el nuevo nacimiento es un milagro realizado directamente por el Espíritu, por el cual una persona, sin importar la edad y otras condiciones, adquiere por nacimiento la ciudadanía del reino de Dios con sus privilegios y deberes y entra en el proceso de desarrollo espiritual para vivir un nuevo estilo de vida bajo la guianza del Espíritu Santo. La repito solito otra vez y después se unen conmigo para que ya le vayan tomando sentido, porque ya vi que sí empiezan a tomarle sentido. Dije que el nuevo nacimiento es un milagro realizado directamente por el Espíritu Santo, por el cual, por ese milagro, una persona, sin importar su edad, puede ser un joven, un adulto, un anciano, sin importar su edad y otras condiciones, que malo sea, menos malo, cualquier otra condición, sin importar otras condiciones, adquiere por nacimiento. Mire que yo en eso estoy en contra del presidente de Estados Unidos, que él no quiere que alguien que haya nacido en Estados Unidos no sea ciudadano americano, y para mí el nacimiento le da posesión de ser del país a donde ha nacido. Por supuesto es mi idea, y esa es la aplicación que yo tengo en asuntos espirituales. Adquiere por nacimiento, cuando se nace de nuevo, se adquiere por nacimiento ¿qué? La ciudadanía, ¿de dónde? Del reino de Dios, con sus privilegios y deberes, porque los ciudadanos del reino de Dios tenemos las dos cosas, privilegios y deberes. Entonces, por nacimiento adquiere la ciudadanía del reino de Dios con sus privilegios y deberes, y entra por el nacimiento, entra en el proceso de desarrollo espiritual para vivir un nuevo estilo de vida bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿No ven? ¿Pueden repetirlo ustedes? No me vayan a obligar que le pida a alguno de ustedes que pase al frente y le presto el micrófono para que lo diga. ¿Se puede? Vamos a repetirlo juntos, por favor. No está visible eso, ¿verdad? Por eso es que ustedes pueden leer, pero memorizar, no, nada. Vamos a ir despacito para ver si se va quedando. ¿Qué dije? El nuevo nacimiento empecemos por ahí, el nuevo nacimiento es un milagro. ¿Quién lo realiza? Realizado directamente por el Espíritu Santo. ¿Qué hace ese milagro que ha realizado el Espíritu Santo? Por el cual una persona, sin importar su edad, puede ser un niño, un joven, un anciano y otras condiciones, adquiere por nacimiento la ciudadanía. Mire qué cosa más linda, adquiere por nacimiento la ciudadanía del reino de Dios, y el reino de Dios ya es aquí, será allá. El reino de Dios tiene sus dos estados. Aquí está el reino de Dios, véngase tu reino, aquí está. Pero también hay un reino eterno en el cielo. Entonces el que ha nacido de nuevo adquiere esa ciudadanía que le hace ser ciudadano del reino de Dios, con sus privilegios. Hay privilegios y eso no lo hemos entendido. Si la cosa la comprendemos y la vemos como grande como es, eso debe traer privilegios y también deberes. Debemos de comportarnos como que somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de Dios, que tiene privilegios y tiene deberes. Y por eso entra en el proceso cuando un niño nace, entra en un proceso de desarrollo espiritual. Esto es espiritual. ¿Para qué? Para vivir un nuevo estilo de vida bajo la guianza del Espíritu Santo. Después del culto lo voy a estar esperando allá en la salida para que me digan la definición del nuevo nacimiento. No se aflijan porque van a quererse quedar aquí, no van a querer salir. ¿Algo quedó en la mente? ¿Algo? De todas maneras lo vamos a ir repitiendo en el transcurso de la predicación. No tengo problema, quise poner esta nota, no tengo problema si alguien le encuentra alguna inconsistencia a esta definición. Alguien diría,
no tengo problema. Porque las definiciones y lo que uno entiende tiene que ver con el desarrollo espiritual y de conocimiento bíblico que la persona tenga. Así que si usted no tiene tanto conocimiento, no. Y de todas maneras, cada persona es libre de pensar como quiere y será responsable de lo que piensa. Así que no me ruborizo porque alguien dijera, a esa definición le falta algo. Si le falta algo, póngasela, pero que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque esto que acabo de decir, le permito que la analice y verá que todo lo que contiene la definición está dentro del marco bíblico. ¿Algunos de ustedes lo ven así? ¿Lo sienten así? ¿O no? ¿Sienten que la definición anda así un poco? A ver, bueno, ya hemos compartido mi definición. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué es que el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento? Ya dijimos que ¿quién lo enseñó esto? Lo enseñó el Señor Jesucristo. Aquí no hay más. Lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero ahora pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento? ¿No se hacen ustedes esa pregunta? ¿Por qué? Y es que las cosas espirituales son coherentes. Las cosas espirituales, bíblicas, espirituales, son coherentes. Somos los humanos los que hacemos que las cosas espirituales sean incoherentes. Eso es una cosa triste en los evangélicos. La mayoría de evangélicos hacemos que las cosas bíblicas y espirituales no sean coherentes. No porque lo son. Fíjese. La coherencia de las cosas de Dios, y solo voy a tomar un ejemplo en lo más sencillo. Para mucha gente, el que anda con ellos es el Señor Jesucristo. Eso no es correcto. Porque para la mayoría, por no decir todos los creyentes, ¿a quién estamos esperando? Al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Él no anda aquí, no está aquí. Alguien diría, pero es que Él es omnisciente. Él es omnisciente en lo que debe ser omnisciente. Pero en estas cosas que Él es persona, Él ascendió a los cielos, se fue a los cielos, está en los cielos. La Biblia dice que allá está preparando lugar para los creyentes y que un día va a sonar la trompeta de Dios y Él va a venir. ¿A qué va a venir? A recibir la iglesia, a encontrarse con la iglesia que el Espíritu Santo le va a entregar a Él allí en las nubes. Todo eso es coherente. Pero los evangélicos hacemos que las cosas sean incoherentes. Y el asunto es que escúchenme bien esta parte, es muy interesantísima. De paso, estoy diciendo que los que necesiten mis notas por estas cosas que no son tan comunes que estoy diciendo y las necesiten, pues buscan a hermana Marlene al finalizar el culto. Y el asunto es que fue el Espíritu Santo el que le dio vida al primer ser humano. El Espíritu Santo le dio vida al primer ser humano. ¿Recuerdan cómo fue creado el primer ser humano? ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Dice que Dios se dispuso a hacer el hombre. ¿Cómo lo iban a hacer? A su imagen y semejanza. Y para hacerlo cogió barro, tierra. Y teniendo la tierra así, según la descripción bíblica, se hizo como un muñequito de barro. Y a ese muñeco de barro, Dios le sopló aliento de vida. Y dice la Biblia que el ser humano fue un ser. ¿Sabe cómo se interpreta el vocablo espíritu? Aire en movimiento. Es decir, que ese soplo de vida, ese soplo que sale de Dios, era el Espíritu Santo inyectando vida a Adán. Ahora, una vez más, el Espíritu Santo está volviendo al ser humano para poder soplar en él un nuevo aliento de vida y producir así
el nuevo nacimiento. Por el pecado cometido en el Edén, el ser humano murió espiritualmente. El día que de él comieres, dijo Dios, de cierto morirás. Realmente aquí ya lo he explicado, la palabra muerte no significa exterminio, significa separación. Lo que quiere decir que el espíritu del ser humano se separó de Dios y por eso se considera que el espíritu del ser humano murió. Yo lo digo que quedó como en un estado de coma, no consciente, el espíritu, no el alma. Por eso que una vez más el Espíritu Santo quiere nuevamente darle vida, darle espíritu o resucitar al espíritu del ser humano por el nuevo nacimiento. Lo voy a explicar un poquito más adelante. El Señor Jesús, estoy explicando por qué es el espíritu el que tiene que producir el nuevo nacimiento en la persona. Puntualmente vamos a entrar ahora a los aspectos que contiene el pasaje y que fueron enseñados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó que el nuevo nacimiento es el asunto más importante tanto para Dios como para el ser humano. El Señor Jesucristo enseñó y le llamé la atención, recuerdan que cuando leemos el pasaje, Nicodemo quería hablar de otra cosa. Nicodemo quería lisonjear, pero el Señor le dijo, mira, no tengo tiempo para andar lisonjeando contigo. Si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. Para el Señor y para usted y para mí, el nuevo nacimiento es el asunto más importante que hay. Escúcheme bien esta parte de la predicación, quizás sea el centro de la predicación. Para comprender la importancia del nuevo nacimiento, tanto para Dios como para el ser humano, veamos el pasaje y se los acabo del pasaje que hemos leído y les acabo de hacer la referencia que ya me escucharon. Nicodemo hablando de otra cosa, pero el Señor lo para en seco, diríamos, y le dice, no me gusta que esto no es, porque al culto y a la fe no es para lisonjear, hermanos. Yo no quiero que ustedes digan, es que el pastor Amaya puede predicar. No diga eso. Entienda lo que digo, reciba lo que digo, guárdelo en su corazón, practique lo que digo. Y eso es lo que el Señor quiso hacer. Entonces le dice, mira Nicodemo, no vengas con esas. Para ti y para mí, lo más importante es que nazcas de nuevo. Estamos hablando que el asunto del nuevo nacimiento es el asunto más importante que hay en la vida. Ante los elogios de Nicodemo, el Señor fue al frente, así en seco, y le habló de lo que es más importante para el ser humano. El Señor Jesucristo enseñó que el nuevo nacimiento es el principal requisito para la salvación eterna. Comprendo, me pongo en el lugar de ustedes, yo soy uno de ustedes, que cuando estoy queriendo entender la importancia de este asunto del nuevo nacimiento, tiemblo, porque yo quiero aceptar que es cierto, que es el asunto más importante que hay, pero al ver la realidad nuestra me doy cuenta que pocos creyentes que asisten a nuestros templos, casas de oración, han pasado por el nuevo nacimiento. Pero estamos hablando de que es la única condición para entrar al reino de los cielos. Mira el pasaje. Vaya conmigo al capítulo 3. Deben de tener abiertas sus Biblias del capítulo que estamos leyendo. Versículo 3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ya les he explicado que cuando aparece repetida la palabra desierto, está haciendo un llamado a tomar serio lo que viene. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué? No puede ni ver. Hay que nacer primero para siquiera ver el reino de Dios. ¿Cuánto quisiera que los que estamos aquí, cuando menos ya hemos nacido de nuevo, siquiera para ver? Por supuesto que no es suficiente, porque el versículo 5, allí mismo, ¿qué dice el versículo 5? Siempre hablando el Señor. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Por eso les dije que este asunto del reino de Dios tiene dos aplicaciones. Se puede ver el reino de Dios aquí en la tierra, pero para entrar al reino de Dios es allá en la otra vida. Y el nuevo nacimiento es la condición única para mirar y para entrar en el reino de Dios. Y ya dije, gimo en mi corazón, me pongo en el lugar de ustedes, queriendo comprender cómo es que ha pasado tanto esto. ¿Por qué no le hemos dado tanto valor a esto que el Señor enseñó que deberíamos darle valor? Y nosotros no lo hemos visto. Cualquiera viene y lo que quiere es cualquier otra cosa menos comprender y entrar al nuevo nacimiento. En la vida evangélica, escúchenme bien esta parte, en la vida evangélica hay algunos aspectos que no son tan importantes. Nosotros los decimos que son tan importantes, pero no son tan importantes. Por ejemplo, quizás usted no esté muy de acuerdo conmigo. Por ejemplo, el guardar el día de reposo. Para un sabático eso sí es importante. Pero yo creo que no es tan importante. Yo creo que nadie se va a salvar por guardar el sábado o el domingo, ni los evangélicos ni el domingo. Así que no es un asunto muy importante. Yo les digo, el domingo es el día del Señor. No, me dicen ustedes, el día mío, hombre, si yo vengo cansado de los días de la semana. ¿Qué hago yo? Pues si es el día suyo, me alegro con todo lo que vino al culto, pero de ahí se va a chotear donde le da. Está bien, vayas. No es. Puede hacer que sí sea importante. No comer comida saludable. Es posible que no sea importante. Es posible que sí, porque algunos ¿sabe por qué nos morimos luego y por qué andamos mal del cuerpo y por qué algunos se pasan de sobrepeso? No me vean lo que estoy diciendo, no me vean. ¿Sabe por qué? Porque no comemos saludable, ni comemos lo necesario. Nosotros comemos hartarnos. Y hasta siendo evangélico, esto es lo único que vamos. ¿Qué no es lo único? Si eso fuera lo único. Bueno, ¿verdad que no es tan importante eso? Coma lo que quiere, hombre. Pero con el nuevo nacimiento no juguemos. ¿Me escucha? Con el nuevo nacimiento no es de bromear. Esto no bromeemos, por favor, no bromeemos. Esto es serio. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren entrar, ser parte del reino de Dios? Nazcamos de nuevo. Y el problema es que eso no es que no, es obra de Él. Yo le voy a dar lugar para que Él obre en mí y una nueva criatura nazca en mí, de mí. Con esto no bromeemos. El que no naciere de nuevo no puede ni siquiera mirar el reino de Dios, contimás entrar en el reino. Es el asunto más importante en la vida. ¿Cómo está sintiendo esta palabra? Séame honesto, hombre. ¿Cómo la está sintiendo? ¿Cuántos están contentos de oír esta palabra? ¿Por qué está contento? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ah? Porque hay una palabra que lo está edificando. Si esa palabra que lo edifica lo está orientando y usted entra a hacerlo, porque ¿sabe cuál es el sueño de este momento? Que yo quisiera que esta mañana hubieran nuevos nacimientos aquí. Ese es mi gran anhelo. Porque si esta palabra está quedando, y usted se está examinando, porque fíjate que la cosa no se puede decir, es que yo no sé si este niño ha nacido o no ha nacido. No, si está ahí es que ya nació. ¿Ah? Es que yo no sé si ya nació. ¿Cómo no? Si desde que ya nació, usted va a ver que ya nació, y si no ve que ya nació, no ha nacido. Lo dejemos para hablarlo más tarde eso. El Señor Jesucristo enseñó que con el nuevo nacimiento se nace en espíritu. El Señor enseñó que con el nuevo nacimiento se nace en... Este es otro misterio, hermanos.
quiero tener la sencillez y la sabiduría de poderlo explicar. Quiero que leamos el versículo 6. No se vayan de la Biblia, el asunto fuerte aquí es Biblia. Voy a ser más exigente contigo y con la gente que veo que no está leyendo Biblia a la par mía. Cada creyente yo lo quiero ver fojeando su Biblia aquí. Versículo 6. ¿Están conmigo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya aquí nos enredamos, vamos a interpretar este versículo. Aquí hay dos repeticiones del vocablo espíritu, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Pero una está escrito con, aquí hay una diferencia muy puntual y de mucho significado. En una está escrito con mayúscula, ¿qué quiere decir? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Es persona, es nombre de persona, al Espíritu Santo. Y la otra con minúscula, ¿qué quiere decir? Espíritu humano. Volvamos como dice el versículo. El que no naciere, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, dejemos eso, pero hoy vamos, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que hace el nuevo nacimiento, ¿quién es? Espíritu Santo. Pero lo que ahora va a hacer que nazca de nuevo, ¿qué es? Espíritu humano. Por eso es que no me equivoqué cuando dije que el Señor enseñó que el espíritu humano resucita, produce que el espíritu humano vuelva a nacer, nuevo nacimiento, el que nace en el nuevo nacimiento. Por eso es que Nicodemo no lo entendió, dijo, un hombre viejo. No, el mismo hombre viejo es viejo en su cuerpo, en su carne, en su alma si quiere. El espíritu estaba muerto, pero el Espíritu Santo viene y hace que en esa persona vieja nazca un nuevo espíritu, un nuevo ser, un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. El que realmente ha nacido de nuevo es el Espíritu Santo. Por supuesto, ya les he enseñado que de ahí en adelante va a haber una batalla cruel, difícil, que en la manera que el Espíritu se ha fortalecido, su Espíritu, mi Espíritu se ha fortalecido, va a poder ganarle a la carne. El nuevo nacimiento es el que nos hace ganarle a la carne. Sin el nuevo nacimiento estamos fritos. Pero el nuevo nacimiento, cuando yo nazco en el nuevo nacimiento, el que toma vida, y vamos, ese fue el soplo de vida que dio allá, y ahora es el Espíritu Santo el que está dando ese mismo soplo de vida. Aquí hay que ir a la historia, hay que ir a la tragedia más grande del ser humano, y me refiero a la muerte espiritual allá en el Edén. Se recordarán que el Señor dijo que si comieran, hablando de Adán y Eva, que si comían del fruto prohibido, ¿qué iba a pasar? Morirían. ¿Qué fue lo que murió? Porque ellos pecaron. ¿Qué fue lo que murió? ¿Qué quiso decir eso que murió el espíritu? Que se separó de Dios, quedó muerto, separado de Dios. Pero ahora, al venir el Espíritu Santo, lo que viene es a resucitar su espíritu. El nuevo nacimiento resucita, vuelve a la vida el espíritu de la persona. Y ahora, desde ahí mismo, ¿cómo sé, hermano, que yo ya resucité en mi espíritu? Que ese espíritu empieza a tener anhelo de comunicación con el Espíritu Santo. Desesperación por comunicación con el Espíritu Santo. Señales de que ha habido. Pero si a usted no le importa nada del espíritu, a usted le importa la carne, su trabajo, su comida, su todo. Usted no ha nacido de nuevo. Y sin el nuevo nacimiento, no hay cielo. Ni hay vida victoriosa aquí en la tierra. Todo eso depende. El punto de partida de la vida evangélica es nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la definición que tenemos? Ya la vamos a ver en un momento. El nuevo nacimiento
es requisito de inicio para la nueva vida, lo acabo de decir. El nuevo nacimiento es requisito de inicio para la nueva vida. Usted dice, yo estoy viviendo la nueva vida. Si eso es cierto, usted ya pasó por el nuevo nacimiento. Usted no está viviendo la nueva vida, usted no ha pasado por el nuevo nacimiento. No tiene sentido, es ilógico pensar que se puede ser evangélico, que se puede ser salvo, que se puede entrar en el reino de los cielos sin pasar por el nuevo nacimiento. Es locura. No puede haber eso. Tiene que pasarse por el nuevo nacimiento. Es por el nuevo nacimiento que la persona inconversa se convierte en hijo de Dios. Es por el nuevo nacimiento que el inconverso se convierte en nueva. Hay un versículo que dice, ¿cómo dice? Las cosas viejas han pasado cuando uno se ha convertido en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y uno es nueva criatura. Es por el nuevo nacimiento que la persona entra en el proceso de desarrollo para convertirse en un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nació de nuevo, desde ese momento es ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. El nuevo nacimiento, voy llegando al final, el nuevo nacimiento debe de ser seguido por un proceso parecido al nacimiento natural. Esa es la única parte en la que se parece, porque después de que un niño nace, entra en un desarrollo hasta convertirse, desarrollar su niñez, su juventud, su vida de adulto y luego llega la ancianidad. En la vida evangélica hay algún parecido, pero algunas diferencias. En el nuevo nacimiento hay algunas diferencias. En el nacimiento natural se nace, como dicen los entendidos, se nace, se crece, se desarrolla, se reproduce, se envejece y se muere. Es lo que le pasa al ser humano, lo comprendemos. Despiértese, si usted no sabe que para ahí va, está enfermo. Esa es la verdad de su vida. Dependiendo de dónde esté, usted se nace, ¿qué dijimos? Se nace, se crece, se desarrolla, se reproduce, se envejece, se muere. Esa es la vida. Y usted se queda, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué es que me duelen las articulaciones? Porque está viejo, hombre. En el nuevo nacimiento se nace, que hay algunas diferencias. Escúchenme bien esta parte. En el nuevo nacimiento se nace, hay un corto tiempo de niñez, luego viene el desarrollo seguido de la reproducción y no hay vejez. Esta es una buena noticia para las hermanas, porque las que más sufren con ese asunto de la vejez son las hembras. Hay una hermana que le coge, que se vea en el espejo y se ve aquí que un montón de piragallos aquí. Le entra una desesperación. Dios me ha abandonado. Qué hombre. Está vieja, señora. Está vieja. ¿Vieron cuál es la diferencia de la nueva vida? En la nueva vida no hay vejez. Algunos quiero que me escuchen. En la vida nueva, después del nuevo nacimiento, en la nueva vida no hay vejez. El que ha nacido de nuevo, después del desarrollo, viene la reproducción, después de lo cual la vida del creyente es renovada de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Ha nacido de nuevo la persona, viene su desarrollo, se reproduce y después entra a una etapa en que la vida va siendo renovada. Oiga bien esto, renovada de día en día. ¿Quién dijo eso? ¿Quién enseñó algo de eso? Pablo dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hay que aceptarlo eso, se va desgastando. El nuevo, ese que ha nacido de nuevo, el nuevo, no obstante, se renueva de día en día.
En la vida evangélica, en el nuevo nacimiento, no hay vejez. Hay una vida nueva cada día, cada mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Algunos creerán que estoy alucinando. ¿Qué piensan? Algunos pensarán o creerán que estoy alucinando o que estoy, otra palabra que tiene que ver en la mente, delirando. Filosofando es más aceptable porque las otras tienen que ver con locura. Filosofando es un poco sabio cuando uno filosofa sobre algo, pero algunos van a decir, pobrecito el hermano, está loquillo, ya hoy la vejez lo está llevando a cosas. Miren, no se equivoque, esta vejez mía está siendo renovada por el Espíritu Santo y tengo lucidez de entender las cosas espirituales, y estas que acabo de decir las pudiera discutir con el teólogo que sea, porque mi mayor bendición es que están en el respaldo de la palabra de Dios, o el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, no estoy alucinando, pero en realidad estoy hablando del asunto más importante, tanto para Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios no le interesan las demás cosas. A Dios le interesa, número uno, que el creyente que quiere seguirlo nazca de nuevo. Y es lo más importante para todo creyente. Donde quiera que se congreguen, los que me ven y me oyen, lo más importante para ustedes, lo más importante para los que estamos aquí en la casa de oración, lo más importante para este pastor que predica ahora es el nuevo nacimiento. Y examino mi corazón. Si ese milagro hecho por el Espíritu Santo no ha sucedido en mi vida, yo quiero que suceda sin importar los 60 y pico años que tengo de predicar. Pero por supuesto que ahí en el fondo tengo testimonio de que sí he nacido de nuevo. Les aseguro que si no tuviera ese testimonio hoy mismo, no me voy de esta casa sin que el Espíritu Santo me dé testimonio que ha hecho esa obra en mí. El nuevo nacimiento es lo principal en la vida humana. Vamos a dar una ofrenda.